Bien, comenzamos con la clase 13 a pedido de Agostina, entonces. Pedido mío que estoy de las 6 de la tarde sentada. Muy bien. Ah, Carla se equivocó de horario. Ahí está Laura. Eso se llama dedicación, constancia, responsabilidad. Ella estaba a las 6 de la tarde sentada esperando que la profesora la acepte. Bien. A ver, nos quedamos en la parte de estabilidad, ¿sí? Bien. Seguimos, estamos en el convenio colectivo de trabajo, que es el último decreto que vamos a ver, la última normativa que vamos a ver, ¿sí? Bueno, obligaciones del empleador. ¿Cuáles son las obligaciones del Estado, que es el empleador? ¿Sí? Observar las normas legales sobre higiene y seguridad en el trabajo, así como las disposiciones sobre pautas y limitaciones a la duración del trabajo. En este caso, en la situación de pandemia, es importante, ¿sí? Esta cuestión de seguridad, de higiene y de seguridad, ¿sí? Que eso es obligación del Estado empleador de proveer, ¿sí? Garantizar al trabajador la ocupación efectiva. ¿Y qué sería ocupación efectiva? ¿A qué se le llama ocupación efectiva? ¿Qué creen ustedes? Que no sea a trabajar. A trabajar, a asignarle una actividad. Que lo haga personalmente. Bien. Y No sea ñoqui. Exacto, bien, Anabel. Entonces, en ese caso, ¿y por qué? ¿Por qué tiene la obligación? Ustedes fíjense que toda obligación que tenga una de las partes siempre va a tener, a ver, esperen que no admite una persona, ahí está. Una obligación de una de las partes siempre va a tener como contrapartida un derecho de la otra, ¿sí? Cuando es obligación del Estado empleador, no vamos a encontrar que eso va a ser un derecho de los trabajadores, ¿bien? La seguridad y la higiene en el trabajo, obviamente es un derecho del trabajador y por ende es una obligación del Estado, ¿bien? En este caso, ¿por qué ustedes creen que es un derecho, que se transforma en un derecho al del trabajador que se le garantice una ocupación efectiva? ¿Cuál sería el beneficio para el trabajador en ese caso? La estabilidad. Y la estabilidad la tiene. Pero Si no puede ser, Motivo puede de ser destituido al año. puede ser que en realidad esa persona, ese trabajador que no tiene tarea, no está asignado, se da cuenta, ¿sí? Que sobra, que está de más, que realmente que si hay algún cambio o algo de cabeza que se va a hacer para él, ¿sí? Entonces, pasa por una cuestión moral y pasa por una cuestión, una privación a los ascensos, ¿sí? Porque si ese trabajador no se le permite trabajar, no se le asigna ninguna tarea, ¿sí? Está ahí parado, sentado o lo que sea, de brazos cruzados, ¿sí? ¿Qué posibilidades de ascenso va a tener? ¿Quién lo va a buscar? ¿Bien? ¿Qué capacitación va a tener? ¿Qué clase de capacitación va a tener? Algo que esté acomodado. eso. Bueno, pero estamos hablando de un trabajador. Ahí haciendo rápido. Llámese trabajador aquel que desea, su deseo, prestar un servicio. ¿Bien? A cambio de una remuneración, ¿sí? Bien, el trabajador, ¿sí? Entonces, eso es una obligación del empleador darle una actividad, ¿sí? No es que es de onda, sino que es una obligación e implica un derecho del trabajador, ¿bien? Bien. Dice de acuerdo con su calificación laboral, obviamente, eso de acuerdo a la categoría que él tenga y demás, le va a ser la tarea que va a cumplir. Cumplir con las obligaciones que resulten de las leyes y del convenio colectivo, con todas las obligaciones que las leyes manden, ¿sí? Debe cumplir. Depositar en tiempo y forma los fondos correspondientes a la seguridad social y aportes sindicales a su cargo, ¿esto lo entienden? ¿Cuáles son los fondos correspondientes a la seguridad social y los aportes sindicales? La obra social. La obra social, Los aportes jubilatorios. Los aportes jubilatorios, la obra social, la caja de previsión, que son aportes.
Bien, ¿sí? La cuota sindical. La cuota sindical, que son los aportes sindicales, bien. En este caso el empleador actúa como agente de retención. ¿Qué significa? Sí, Eso que, porque se acuerda que acá en la municipalidad, no sé si sigue pasando, pero que había habido una denuncia de que se retenían los descuentos y no eran pagados. bueno, y ¿Eso eso, qué pasa? Cuando te jubilás igual. y acá está fallando este deber, esta obligación. Entonces No. ahí, justamente, sí, el gremio, la asociación sindical puede reclamar al respecto. Lo que pasaba es que cuando el empleado se jubilaba, depositaban toda la plata. Bueno, pero no corresponde, porque, a ver, se actúa como agente de retención. El empleador, que en este caso es el Estado, ¿sí? Cualquier empleador que vaya a realizar estos aportes y demás, actúa como agente de retención. O sea, nosotros cobramos 10.000 pesos, por ejemplo, pero de bolsillo, de plata, en plata vamos a ver 8.000. ¿Por qué? Porque los otros 2.000 no son retenidos, ¿sí? Para pagar, para cumplir con todas estas obligaciones. Entonces, el empleador por eso se le llama que actúa como un agente de retención. Es alguien aquel que retiene justamente ese dinero para pagarlo en tiempo y forma a las instituciones que correspondan, ¿bien? Entonces, si no lo cumple, no es que se manejan así y cuando se jubila pagan todo. No, no tiene que ser así. Tienen que ser en tiempo y forma, así como se le retiene al trabajador, se le tiene que abonar a las instituciones correspondientes, ¿sí? Bien, Agua se congeló, quedó congelada. Entonces, eso Mejor. está, está fallando a esa obligación, ¿sí? Que le compete y no estarían asumiendo la responsabilidad que les corresponde. Bien, eso se puede reclamar, porque justamente es una obligación. Bien, y están aclarado y es ley. Bien, tenemos. ¿Algo dudas hasta aquí? No. Bien. Entregar al trabajador al extinguirse la relación laboral o durante esta, cuando al mismo lo solicitara un certificado de trabajo. ¿Qué significa esto? Que Pedir una certificación de los años que trabajó y todo. de los años trabajados, de la categoría, del rol que cumplió, de todas, exactamente, de todas esas cuestiones. Uy, Claudia, qué macana que no escucha bien. De todas esas cuestiones que hacen al trabajo y al trabajo la actividad de esta persona, ¿sí? ¿Y para qué le sirve? Porque dice durante o cuando esta lo solicitare. ¿Para qué le sirve? A buscar otro trabajo. Justificar Para- servicio. Exacto. O Para el momento de jubilarse. Exacto. Para solicitar algún crédito. También, pero no te van a pedir eso, te van a pedir el recibo de sueldo a lo mejor. Pero Lo que también... pasa es que si uno se presenta al ANSES, póngase, y falta algún aporte, con esa certificación se puede comprobar. Exactamente, ¿sí? Entonces, bueno, eso también es una obligación del trabajador, ¿sí? Garantizar los elementos necesarios para el óptimo y normal desempeño laboral. ¿Qué significa esto? Todas las herramientas que yo necesito para trabajar me la tienen que dar en condiciones óptimas, ¿sí? Para poder justamente desempeñar mi trabajo con normalidad. ¿Se entiende? ¿Dudas? Sí. Bien. Garantizar la dignidad del trabajador. ¿Esto qué es? ¿Qué implica la dignidad? ¿Alguien tiene? A que se le respete, se le respete todos los derechos que consiguieron, o sea, que están en el convenio colectivo y a condiciones óptimas. Y la dignidad también, Vanina, bien, ¿Contrato? también pasa por algo exacto, por algo interno, por algo moral, ¿sí? A un buen trato, ¿sí? A un trato con respeto, con cordialidad, a que se le respete la persona en sí, ¿bien? Es más que nada una cuestión también, sí, personal, interna, ¿bien? Después, abstenerse, ¿sí? Abstenerse
de modificar las condiciones laborales como consecuencia de la aplicación de sanciones disciplinarias. ¿Esto qué significa? Yo la sanción a Fernanda, la percibo porque Fernanda me está llegando tarde, la voy a percibir primero, ¿sí? La voy a percibir y como no me gusta su actitud, la voy a pasar a mesa de entrada. ¿Bien? Abstenerse, no hacer, ¿sí? Evitar, ¿sí? ¿De qué? De modificar las condiciones de trabajo que Fernanda está contando como consecuencia de una aplicación de una sanción disciplinaria. ¿Bien? La sanción disciplinaria en este caso sería el apercibimiento para Fernanda, pero no, mi sanción es mi función, mi rol, mi facultad de aplicar sanciones disciplinarias no va más allá que esa sanción que yo le apliqué, ¿sí? Y no le puedo cambiar las condiciones de trabajo porque no me gustó la actitud de Fernanda, por ejemplo. No, tiene la sanción que corresponde y listo, ¿sí? ¿Dudas? No, profe. Bien. Velar por el buen clima de trabajo, ¿bien? Absteniéndose y o haciendo cesar cualquier hecho de discriminación, violencia y o acoso de cualquier índole mediante el uso del cargo, autoridad, influencia o apariencia de influencia. ¿Esto qué significa? Esto entran varias cosas, ¿sí? Un buen clima de trabajo, o sea que una cuestión de tener armonía en el trabajo, ¿sí? Advertir aquellas situaciones que puedan ocasionar inconvenientes o discusiones o malos ratos y evitarlas, ¿sí? Y también evitar obviamente la discriminación, la violencia y el acoso, ya sea que dice por el uso del cargo, o sea que yo soy un cargo jerárquico, entonces maltrato a Angélica, ¿bien? Autoridad. O por el caso de por ser la autoridad, ¿sí? O por tener influencia, porque qué sé yo, mi mamá era conocida de acá, entonces voy a Angélica la voy a apretar, ¿sí? Me le voy a burlar y demás. No, ¿bien? Dispensar a todos los trabajadores igual trato en idénticas situaciones. ¿Cómo? No haga eso, por favor. Dispensar a todos los trabajadores igual trato en idénticas situaciones. ¿Esto qué significa? Que Igualdad de condiciones. igualdad de condiciones a tratos iguales, a situaciones iguales, igual trato. Ahora bien, cuando la situación es diferente, yo en algún momento lo comenté, cuando hay situaciones que son diferentes a otras, el trato desigual no implica discriminación. Nosotros cuando discriminamos, cuando a mí no me gusta Anabel porque Anabel usa anteojos, entonces, listo, no le doy posibilidades a Anabel porque usa anteojos. Bueno, eso sí es discriminar, ¿bien? Ahora bien, si Anabel, acá las tengo a Anabel y Angélica a la vista, así que les voy a dar como ejemplo a Angélica y a Anabel, pobre. Si Anabel trabaja, se desempeña, es muy capaz, es muy responsable, es aplicada, está estudiando, tiene muy buena predisposición laboral, en cambio Angélica viene cuando quiere, cuando no puede, cuando puede mete una excusa para trabajar, está medio flojarda y Angélica estamos complicadas, bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que el trato desigual? A ver, el trato que yo pueda tener con Anabel basado en que ella se destaca y demás, no significa un trato, una discriminación para con Angélica, ¿sí? Obviamente, si hay un puesto de trabajo y tengo a Angélica y tengo a Anabel, ¿a quién van a elegir ustedes? Eso no significa un trato desigual. Exacto, ¿se entiende? Entonces, no todo pasa por discriminación, sino que cuando hay situaciones iguales, tanto Angélica como Anabel se refuerzan, se enmeran y demás, y yo directamente haciendo Angélica y la corro a un costado a Anabel. No, eso sí es trato desigual, ¿bien? Pero ante situaciones desiguales, que sea tratado en forma desigual no significa una discriminación. ¿Bien? Ahora, si por ejemplo... ¿Qué significa? ¿Cómo? ¿A vos? Dispensar. ¿Qué significa? Dispensar, tratar,
procurar, dar, Tratar. tratar, dar, ¿sí? Procurar. Bien. Bien, ¿seguimos? ¿Dudas? O, por ejemplo, una clara discriminación, obviamente tratos desiguales es cuando vos priorizás por una cuestión de género, ¿sí? Que es femenino o es masculino y le das la prioridad por eso. Bueno, eso, si es un trato, justamente eso es lo que es discriminación, ¿sí? Porque no tiene nada que ver con las cualidades, con las condiciones de trabajo, sino por una cuestión de preferencia, y eso no tiene que ser. Bien, garantizar la promoción profesional y la formación en el trabajo en condiciones igualitarias de acceso y trato, ¿sí? Esto es lo que hablamos en cuanto a la carrera profesional, ¿bien? Darle a todos el mismo trato y la misma formación, ¿sí? Las mismas oportunidades. Llevar un registro centralizado del personal. En cada lugar tiene que tener un legajo personal donde consten todas las situaciones, ¿sí? Ustedes es importante que cursos que hagan, por ejemplo, capacitación que tengan, que incorporen una copia siempre en el legajo personal de ustedes, porque eso es lo que le va a dar la diferencia, ¿sí? Eso es lo que va a hacer a la capacitación de ustedes y demás a las aptitudes a la hora de la promoción, ¿sí? Bien, informar trimestralmente a las organizaciones sindicales las altas y bajas que se operen respecto de su padrón de afiliados por fallecimiento, licencias sin goces de haberes, jubilación, renuncia al empleo y toda otra información que modifique la situación de revista del trabajador. ¿Cuándo tenemos que informar? El Estado tiene que informar dentro de los 30 días de pasado, de ocurrido, ¿sí? Este trimestre que estamos hablando. O sea, que cada 3 meses se le tiene que informar a la asociación sindical todas estas modificaciones, todas estas cuestiones que van a modificar la situación de revista, o sea, las condiciones del trabajador, ¿sí? Puede ser por fallecimiento, por licencias y goces de haberes, por jubilación, por renuncia, ¿sí? Cualquier otra información que sea relevante que modifique esta situación de revista. Se tiene que informar. Eso se Profesora, Luisa habla. Hola, Luisa. Hola, pero ahí dice que tiene que estar en el padrón de afiliados. El que no está, no es obligación informarles. No, porque es la organización sindical. Los que están afiliados al sindicato sí, los que no están afiliados no. ¿Por qué? ¿Y por qué creen Bien. que es la obligación del empleador esto? ¿Cuál es la función? Bien, buena pregunta, Luisa. ¿Cuál es la función de las organizaciones sindicales? ¿Qué hace el sindicato? ¿Cuál es el rol del sindicato? Representar a los trabajadores. Bien. Y justamente tiene la obligación el empleador de notificar a este sindicato, ¿sí? Todas aquellas cuestiones o documentos que sean de importancia que hayan modificado la situación de revista del trabajador. ¿Para qué? Para que este sindicato advierta, mire y diga, controle si está bien o no está bien esa modificación, ¿sí? Y en el caso de que no esté bien esa modificación, tener la oportunidad para poder realizar los reclamos pertinentes, ¿bien? Es como un seguimiento a los trabajadores los cuales representa este sindicato, ¿sí? Nos quedan 3 minutos y medio y nos volvemos a conectar. Entonces, ese es el fin de informar a las organizaciones sindicales, para que ellas puedan representar y realmente luchar por los derechos de estos trabajadores, ¿bien? A los cuales representan. ¿Dudas por aquí? Bien. Garantizar la realización de un control catastral de salud anual gratuito a todos los trabajadores contemplados en el presente convenio. ¿Y esto qué es? ¿Cómo sería un control? ¿El psicofísico? Exacto. ¿El examen periódico? Exacto. ¿El físico? Exacto. Tiene que ser anual.
¿Quién la cumple? Nadie. Cuando No. te mandan de la empresa o de la organización a que te hagas el chequeo anual y sea obligatorio, te sacan los turnos incluso también. Sí, pero yo lo he visto cuando uno ingresa o cuando cambia o cuando a ver, te vuelven a contratar en otra área y demás que necesiten hacerte como un prelaboral, pero o el postlaboral cuando te vas, pero no. He visto en empresas donde sí, En las anualmente tiene una empresas fecha sí, específica. claro, en las empresas sí, Claro. pero en este caso estamos hablando del Estado. Es raro que pase esa situación. Sí, en las empresas sí les hacen chequeos constantemente, tal cual. En el Estado tenés que controlarte solo. Y bueno, no, acá no dice eso. Bien. Como derechos de trabajador, acá como ven, fíjense que empezamos por la G. ¿Por qué? Porque los otros derechos los hemos visto anteriormente y demás. Entonces fui sintetizando. Estos son también las obligaciones igual, ¿sí? Algunas pueden ser que se hayan salteado por esa cuestión, porque son temas que ya hemos visto. ¿Bien? Derecho a renunciar, ¿sí? Eso es un derecho del trabajador. ¿Sí? Tiene que ser presentada con 30 días de anticipación. ¿Se acuerdan que lo dije, que lo vimos? Que lo vimos un poco más avanzado, que en el caso de que cuando quiere renunciar pasan 30 días y no se expiden al respecto, se considera que ya directamente no tiene la obligación de... Fue aceptado. Exacto. Claro, Es decir, aceptó la renuncia en forma tácita, ¿sí? Y no tiene ya más la obligación de concurrir a trabajar. ¿Bien? Ahora se nos va a desconectar. Derecho también a que se le indemnicen todos los gastos y daños que se le originen en ocasión, ¿sí? O por actos de servicios, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. O sea, todos los gastos que uno tenga como trabajador, ¿sí? Y todos aquellos daños que se provoquen, que se originen en ocasión del trabajo, ¿sí? Tienen que ser compensados. ¿Bien? Por lo general esto lo hacen las ART, ¿sí? Las aseguradoras de riesgo de trabajo. Pero También, en empleos del Estado, ¿no, profe? Sí. ¿cómo? Sí, tenemos que tener un seguro. Todavía no nos pasó nada, pero si nos llega a pasar... Sí, pero la indemnización, ¿sí? Es que sí, es que